La primera base fundamental del universo es el sonido. Si se han dado cuenta, en todas las religiones se habla del sonido, se habla de la palabra. En la religión católica, cuando se dice primero, fue el verbo. En las religiones orientales, el om. En todas las religiones se habla de la palabra, del verbo, de la canción, del sonido como una de las principales partes de la creación. El sonido es la primera onda magnética que se genera en el universo, la primera frecuencia. Esta frecuencia se escucharía de una forma parecida a este sonido. Om. Cuando se genera esa primera frecuencia, moviliza todo lo que hay a su alrededor, toda la conciencia que hay a su alrededor. Cuando esta frecuencia llega a las paredes universales, hay como una especie de eco. Imagínenselo muy humanamente, como si fuera una caverna. Uno emite un sonido, llega y vuelve. Ese eco empieza a emitir diferentes frecuencias de sonido, empieza a generar un montón de frecuencias de sonido, que hace que surja una expansión a estilo caótico en el universo, y surge la siguiente frecuencia, que es la vibración. Una vibración de calor, y a esta vibración de calor es lo que llamamos espíritu. El espíritu es esencia divina, no tiene forma, es como un destello. Los humanos solemos llamar a los fantasmas espíritus, hay que olvidarse de eso. El espíritu es tanta luz que incluso a la materia nos puede hacer daño. Esa luz, ese destello, esa frecuencia, empieza a mover los diferentes niveles de frecuencia del sonido, entonces se genera una nueva frecuencia que lo llamamos magnetismo. Este magnetismo no es el del imán que ponemos en una nevera, es otro magnetismo más sutil. Este magnetismo sutil es el amor para nosotros. Este magnetismo es el amor porque genera una alta frecuencia de vibración, que hace que todo se mueva y se transforme. Por eso se dice que el amor es el camino hacia el universo, hacia la transmutación, hacia el cambio, hacia la unidad. El amor tiene diferentes frecuencias y diferentes formas. Nosotros, por ejemplo, tenemos el amor de la tierra. Este amor lo podemos ver desde dos puntos de vista. Uno como el de una madre que nos está cuidando, y el otro es la gravedad. La gravedad y movimiento de la tierra es lo que llamamos amor. El amor de la tierra es lo que nos sujeta, es la frecuencia que nos permite transformarnos y que nos sujeta. El sol ama a la tierra porque la sujeta, la atrae hacia sí. Todo lo que se atrae, vibra y se transforma es amor. Nosotros después tenemos diferentes frecuencias de amor. Normalmente el amor lo sentimos entre el sacro y el plexo, pero este amor no tiene nada que ver con el del universo. Este amor del universo es la frecuencia de vibración que empieza a generar un gran caos. Esto quiere decir que el amor en el universo es interpretado como el gran caos principal. Suena un poco raro entonces cuando decimos que el amor nos lleva a la unión, pero en ese momento en que surge la energía del amor, todavía no había surgido otra frecuencia, que es la parte fría del universo. Esta frecuencia es la luz. La luz es la siguiente base universal. La luz aparece cuando la frecuencia del amor genera tanta vibración, y tanto movimiento y tan rápido, que empieza a ser un caos que destella, como si fuesen fuegos artificiales. Estos destellos colapsan contra las paredes universales reflejando luz. Entonces la luz es ese destello que genera el amor. Después la luz empieza a proyectarse hacia las paredes universales como si fuera un espejo, y genera, por decirlo de alguna forma, frío, pero en realidad no es frío, es geometría. La geometría nace a partir de esa gran frecuencia de vibración de la proyección de la luz, generada por el amor, que cuando choca con las paredes universales refleja formas. Las primeras formas son bases geométricas como por ejemplo un triángulo. Al reflejar los primeros rayos de luz, ese calor empieza a generar diferentes frecuencias, y esa luz empieza a generar diferentes colores. Cada color es una frecuencia, por lo tanto, cada color tiene una nota musical, un sonido, un destello, un color, una forma y una frecuencia. Entonces la geometría es la que va a crear lo que llamamos densidad temporal. La densidad temporal es cuando de repente tanta luz, colapsando en todos los puntos del universo, se contraen y se densifican en un solo punto. Cuando se densifica en un solo punto colapsa y de repente explota, ahí empieza el Big Bang. El Big Bang empieza recién a través de la densidad temporal. La densidad temporal es entonces toda la luz generando demasiada geometría. Cuando genera toda esa geometría y colapsa sobre sí mismo, se rompe la geometría, y cuando se rompe la geometría genera los átomos, moléculas y todas otras formaciones que después derivan en los minerales, y en todas las esencias universales que van a crear las rocas, planetas, galaxias y otras cosas.
La densidad temporal se mueve en la frecuencia cuando ya existe el amor y la geometría. Hay que decir que dentro de la frecuencia de la luz, del amor, del sonido y de la respiración universal, no hay tiempo, porque no hay geometría densa. Solo existe el tiempo donde hay geometría densa. ¿Qué es el tiempo entonces? Pues el tiempo es luz densa. Cuanta más densidad hay, más tiempo hay. Por eso nosotros en este planeta tenemos mucho tiempo y es muy pesado el tiempo. O pasa muy lento o muy rápido o se nos degrada el cuerpo, empezamos a decaernos, a ser viejos y a morir. Esto pasa porque nuestra geometría es modificada constantemente por el tiempo. Las diferentes formas que nosotros vemos en el cielo en la realidad en nuestra visión, tiene que ver con la parte temporal más sutil, es decir, cuando la geometría tiene la capacidad de transmutarse todavía. Esos son los hologramas, que no es materia, sino que están en el intermedio. Son todas esas figuras geométricas que podemos ver a lo largo de todo el sistema, en nuestra imaginación, en nuestra visión del cielo, en la conexión entre las estrellas. Toda esta geometría tiene que ver con la densidad sutil, que es una vía de creación de la materia. Es decir, son la comunicación de la información del centro. Por eso se usa mucho hoy la geometría sagrada, la que se ve sutil para podernos comunicar con la divinidad. La geometría entonces genera sabiduría porque hay una estructura. La sabiduría se genera cuando hay un patrón ya creado. Tenemos entonces una forma y por lo tanto la luz comienza a moverse por esa forma. Entonces la frecuencia del amor se calma, empieza a tener un orden, ese orden es la sabiduría. Cuando amamos con sabiduría genera el amor incondicional. Cuando solo amamos se genera un caos. Se nota muchas veces cuando empezamos a enamorarnos que estamos caóticos, un caos en la cabeza terrible, las emociones en la zona del estómago, empiezan a hervir las hormonas, esto es que solamente estoy con el amor. Cuando le agrego la sabiduría, la conciencia de ese amor, empieza a haber un equilibrio. Para que realmente podamos trabajar en el universo y volver a la fuente, tenemos que unir sabiduría y amor. Si solamente somos sabios nos convertimos en déspotas, fríos, esquemáticos, en que todo debe ser solamente como lo dice el plan. En el amor está la compasión, en la sabiduría el cumplimiento, hay que trabajar en conjunto. La unidad del amor y la sabiduría impulsa a la siguiente creación. La siguiente creación entre geometría y magnetismo es la forma es la tercera base universal. La forma es la conjunción de toda la luz, de todo el amor, de toda la sabiduría, de todo el magnetismo, de toda la geometría, todo eso unido en solo un punto genera la forma.